Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje lleno de lágrimas y misterio. Junto a tú, vi una joven que parecía fuerte, pero que fue empujada a una tragedia inesperada. Cuando su propia tía se levanta para acusarla de ser una ladrona, todo se derrumba de golpe. ¿Será solo un cruel malentendido? ¿O detrás se esconde un plan mucho más oscuro? La verdad saldrá a la luz para limpiar el nombre de Tubi, o este momento se convertirá en un giro doloroso que la condenará a cargar con el arrepentimiento para siempre. Acompáñenme para descubrir el secreto oculto tras las sonrisas falsas y las lágrimas de humillación. Si fueran empujados al abismo por alguien de su propia familia, ¿elegirían guardar silencio y soportarlo? ¿O se levantarían para darle la vuelta a la situación? No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir con Tubi en este camino lleno de tormentas y sorpresas. Ahora sí, empecemos. En la pequeña habitación, la luz amarilla de la lámpara caía sobre todo, mientras la tía arrastraba una silla y se sentaba junto a su hija, hablándole en voz baja, como si hasta las paredes pudieran escuchar: «Toma esto, pero recuerda bien ni una palabra a Tubi. Si se te escapa algo, todo lo que he hecho se vendrá abajo». Lynn entrecerró los ojos mirando el fajo de billetes en su mano con una sonrisa despectiva en los labios. «Solo esto, mamá. Me subestimas. Con esta cantidad ni siquiera me alcanza para una salida». La tía frunció el ceño y le espetó con fastidio: «Cállate, ya debes mantener la boca cerrada, si no las dos lo perderemos todo». Pero en lugar de asustarse, Lynn sonrió con dulzura, la voz melosa, como si quisiera endulzar el aire. «Lo entiendo, tranquila. No diré nada». «Pero mamá», bajó la voz insinuante, «este dinero es muy poco». «Soy tu hija. ¿De verdad me lo vas a negar?». La tía la miró con recelo, y aunque le dolía sacar más, guardó rápidamente el resto en una caja de madera escondida en el fondo del cajón. Lynn siguió con la mirada, y en sus ojos brilló un destello de avaricia. Apenas la tía salió de la casa, corrió en silencio tras ella, y al verla alejarse, dejó escapar una sonrisa torcida. «Ese cajón, por mucho que lo escondas, no servirá de nada. Todo será mío». En la habitación oscura, el sonido del cajón al ser abierto bruscamente retumbó: «cric, cric». Lynn revolvía con las manos temblorosas, pero con los ojos brillando cuando encontró el fajo de billetes bien escondido. En ese mismo instante, Lindo, su pequeño hermano, entró despacio. Se quedó paralizado con los ojos muy abiertos. «Hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tomas el dinero de mamá?». Ella se sobresaltó, giró de golpe, pero recuperó la calma enseguida. Una sonrisa falsa apareció en sus labios mientras se agachaba y susurraba: «Shh. Lindo, sé un niño bueno. Esto no es asunto de críos». Sacó unos billetes del fajo y se los metió rápidamente en la mano al pequeño con una voz dulce como la miel. «Toma, cómprate caramelos, pero no le digas nada a nadie. Si tu vi o mamá se enteran, me pondré muy enojada». Lindo miró el billete con duda en los ojos. Era demasiado pequeño para entender, solo sabía que temía ser regañado. Después de vacilar un instante, asintió en silencio y guardó el dinero en el bolsillo de su camisa. Ella sonrió con satisfacción, se quedó con el resto del dinero y salió con su vestido llamativo y una sonrisa falsa, dejando atrás un vacío helado. Cuando Tubi regresó a casa, la tía ya la esperaba con una mirada furiosa, como si quisiera quemarla viva. «¿Dónde has estado todo el día, inútil? Te he dado comida y techo, y todavía te atreves a robarme dinero». Tubi se quedó de piedra, los ojos enrojecidos por las lágrimas. Yo no tomé nada, tía. Lo juro, no sé nada de eso». Pero la mujer no la dejó explicar. Le lanzó insultos crueles, su voz llena de veneno. «No finjas más.
Solo tú podrías hacer algo así. Mi hija jamás tocaría mi dinero. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en el corazón de Tu Vi. Ella temblaba, apretaba los puños sin saber cómo defenderse. En un rincón, Linh Do permanecía en silencio con los ojos húmedos y la mano apretando el billete escondido en su bolsillo. Quería decir la verdad, pero estaba demasiado asustado de su hermana de la ira de su madre. La casa entera se llenó de un aire insoportable. Una hija disfrutaba afuera de una vida de lujos, mientras Tu Vi cargaba con la vergüenza y la culpa que no le pertenecían. Habrá alguien que crea en la inocencia de Tu Vi, y cuando la verdad finalmente salga a la luz, será demasiado tarde para salvar su honor y su destino. Bajo el sol abrasador del mediodía, en un terreno árido, el padre con la ropa empapada de sudor y las manos endurecidas seguía cavando con paciencia cada golpe de azada. Respiró hondo la espalda encorvada, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Si logro levantar una casita aquí, Tu Vi tendrá donde refugiarse y no tendrá que seguir soportando tanta humillación. Él no imaginaba que mientras ponía todas sus fuerzas en construir un hogar dentro de la casa, Tu Vi estaba soportando la crueldad de su tía. La mujer con voz áspera descargaba sobre ella burlas y miradas frías como cuchillas. Inútil, te he dado de comer para nada. Y todavía te atreves a robarme dinero. Mírate en el espejo y verás esa cara falsa que tienes. Tu Vi apretó los labios, las lágrimas a punto de brotar, pero intentaba mantenerse firme con las manos cerradas hasta sangrar. Quería defenderse, pero cualquier palabra era inútil frente a la tiranía de su tía. Cuando el padre regrese, alcanzará a ver las lágrimas de injusticia de Tu Vi, y Linh Do, ese niño frágil, se atreverá a romper el silencio para salvar a su hermana. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un rojo intenso, y el polvo cubría el camino de tierra. El padre, con la azada al hombro y las manos curtidas aún llenas de tierra, caminaba de regreso a casa. En su interior crecía una esperanza. Solo unos días más, y el nuevo hogar estará listo. Tu Vi ya no tendrá que sufrir. Pero cuando la puerta de madera se abrió con un chirrido, lo primero que vio fue a Tu Vi, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, aún húmedos de lágrimas. Se quedó paralizado. Tu Vi, ¿qué te pasa? ¿Quién te hizo algo? Tu Vi se apresuró a secarse las lágrimas y forzó una sonrisa débil. No es nada, papá. Solo estoy un poco cansada. La tía lo miró de reojo y salió con voz cortante. No te hagas el ingenuo, tu hija se llevó mi dinero. En esta casa solo pudo ser ella. Y encima ahora se pone a llorar para ganarse tu compasión. El padre palideció y giró hacia Tu Vi. ¿Es cierto eso, hija? Tu Vi, ahogada por el llanto y con la garganta apretada, solo movió la cabeza una y otra vez. Papá, yo no lo hice, yo no tomé nada. El ambiente en la casa se volvió pesado. En un rincón oscuro, Linh Do permanecía pegado a la pared, con las manos temblando y la mirada llena de angustia. Él sabía la verdad, sabía quién había tomado el dinero, pero el miedo y las amenazas lo mantenían en silencio como cadenas que cerraban su boca. Miró a Tu Vi, vio a su hermana temblando mientras se secaba las lágrimas, y sintió que el corazón se le rompía. El billete arrugado seguía escondido en su bolsillo, como una prueba silenciosa de su cobardía. El padre apretó los puños con la mirada dividida entre la duda y el dolor. No sabía en quién confiar: de un lado su hija débil y vulnerable, del otro las acusaciones duras de su esposa. En ese instante, la oscuridad pareció tragarse la casa entera, dejando un silencio cargado, como la calma antes de una tormenta que estaba a punto de estallar. Por más que Tu Vi llorara y tratara de explicarse, la tía solo le devolvía una mirada de desprecio. Abrazaba con ternura a su propia hija
acariciándola como si quisiera dejar claro: solo mi hija merece ser amada. Tú, Vi, siempre serás una extraña en esta casa. Vi quedó paralizada. Sabía que nunca podría conmover el corazón calculador de su tía. Esa injusticia solo podía guardarla dentro, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. En un rincón de la habitación, Lindo, el hermano pequeño a quien Vi siempre había querido y en quien confiaba, permanecía inmóvil como una estatua. Sus pequeñas manos apretaban la tela de su ropa, mientras su frágil corazón se debatía en culpa y dolor. Pero el miedo y las amenazas seguían encadenándolo sin dejarle reunir el valor para decir la verdad. Tubi levantó la mirada con los ojos brillantes como una flor frágil aplastada bajo la tormenta. No sabía hacia dónde la llevaría el camino. ¿Llegará el día en que la verdad salga a la luz? ¿O todo quedará enterrado para siempre en la oscuridad de la mentira? La casa permanecía en un silencio tenso, pero tras esas paredes se gestaba una tormenta de destino, lista para arrasarlo todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería Vi reunir fuerzas para enfrentarse a la verdad o seguir soportando en silencio? Dejen su opinión en los comentarios y así juntos podremos darle fuerzas a Vi para superar esta injusticia.